Hola, en este video hablaremos sobre la época prehispánica en Mesoamérica, un periodo anterior a la llegada de los españoles en el que surgieron importantes civilizaciones y formas de organización social. Como primer tema hablaremos sobre algunos hechos históricos importantes de la época prehispánica en Mesoamérica. Uno de los cambios más importantes fue el paso de la vida nómada a la vida sedentaria. Los antiguos pobladores dejaron de depender solo de la caza y la recolección cuando desarrollaron la agricultura, especialmente el cultivo del maíz. Esto permitió la formación de aldeas permanentes y el crecimiento de la población. Con el tiempo surgieron grandes civilizaciones como los olmecas, mayas y mexicas. Estas culturas construyeron ciudades organizadas, templos y centros ceremoniales, además de desarrollar conocimientos en astronomía, escritura y matemáticas. Otro hecho importante fue la fundación de grandes ciudades como Tenochtitlán, que se convirtió en un centro político, económico y religioso muy poderoso. La época prehispánica llegó a su fin con la llegada de los españoles en el siglo XVI encabezados por Hernán Cortés. La sociedad del Imperio Mexicano se dividía oficialmente en clase alta, media y baja. En realidad, estaba organizada en distintos grupos sociales con funciones específicas. Sin embargo, para entenderla mejor, se puede agrupar según su nivel de poder y privilegios. En la parte más alta estaba el Hueyli Tlatoani, gobernante supremo de Tenochtitlán, quien tenía autoridad política, militar y religiosa. Junto a él se encontraban los Pipiltín, que eran nobles, sacerdotes y altos mandos militares con tierras, educación especial y cargos importantes. Después estaban los Pochtecas, comerciantes que realizaban intercambios entre regiones, y los Mazahualtín, que eran campesinos, artesanos y trabajadores que sostenían la economía del imperio. Finalmente estaban los Tlacotín, personas en condición de esclavitud, generalmente por guerra o deudas, quienes ocupaban el nivel más bajo dentro de la organización social. En los pueblos mayas de Mesoamérica, el aspecto físico tenía rasgos característicos: ojos almendrados, pómulos marcados y nariz aguileña, como se observa en la escultura y representaciones artísticas. La estatura promedio era baja, cerca de 1,60 en hombres y 1,50 en mujeres. Un rasgo distintivo fue la deformación craneal intencional, donde se moldeaba la cabeza desde la infancia por motivos estéticos y culturales. También se realizaban modificaciones dentales, incrustando minerales o piedras como jade o turquesa. Estos rasgos no eran iguales en todas las personas, pero reflejaban características físicas y culturales representativas de esa época. En Mesoamérica, el uso del lenguaje también reflejaba la función social de cada grupo. La élite utilizaba una forma más formal y compleja del náhuatl, especialmente en ceremonias, discursos y asuntos políticos. Los grupos intermedios, como comerciantes y artesanos, hablaban la lengua común de su región, muchas veces también náhuatl, con un uso más práctico y cotidiano. La gente del pueblo empleaba principalmente el lenguaje oral para la vida diaria, con formas más sencillas y directas de expresión. Así, el lenguaje no solo servía para comunicarse, también mostraba la jerarquía y el papel de cada grupo dentro de la sociedad prehispánica. Los nobles usaban ropa de algodón fino, porque era un material más valioso y cómodo. Sus prendas estaban decoradas con plumas exóticas, piedras preciosas y bordados. Los hombres utilizaban una capa llamada tilmatli, y su diseño indicaba el rango que tenían en la sociedad. Su vestimenta era un símbolo de poder. Ahora la clase media. Algunas personas del pueblo podían usar algodón, pero con menos adornos y diseños más sencillos. Los hombres vestían maztlatl y las mujeres huipil y cuetil. La ropa era más simple que la de los nobles, pero de mejor calidad que la de la clase baja. Por último, la clase baja. Vestían ropa sencilla y resistente, hecha principalmente de ayate, una tela de fibra de maguey, y no usaban adornos costosos. Los hombres también usaban maztlatl y las mujeres huipil y cuetl, pero en su versión más simple. La clase alta, aunque el maíz era la base de su alimentación, ellos podían comer más variedad de alimentos. Consumían carne de venado, guajolotes, aves y a veces pescados o mariscos. También tomaban cacao, que era una bebida especial y símbolo de estatus. Sus comidas eran más elaboradas y se servían en banquetes y ceremonias. Después está la clase media. Su alimentación se basaba principalmente en el maíz, como tortillas, tamales y atole. Lo acompañaban con frijoles, chile y calabaza. A veces podían comer carne o pescado.
pero no era todos los días. Su comida era más sencilla pero nutritiva. Por último, la clase baja. Ellos también basaban su dieta en el maíz, especialmente tortillas y atole. Comían frijoles, chile, nopales y quelites. La carne casi no la consumían, solo en ocasiones especiales. Aunque tenían menos variedad, su alimentación cubría sus necesidades básicas. Los nobles durante el día realizaban actividades políticas, administrativas y religiosas en el centro ceremonial y los palacios. Algunos eran sacerdotes y otros ayudaban a gobernar la ciudad. Al terminar iban al temazcal para relajarse o convivían en sus casas. En cuanto a la recreación, en la sociedad azteca existían juegos como el patoli y el juego de la pelota, que además de divertir tenían un significado religioso. También había danzas y festividades. La clase media participaba en juegos y celebraciones comunitarias, mientras que la clase baja tenía menos acceso a ciertas actividades importantes, ya que muchas estaban controladas por los grupos con más poder. En esa época, las plantas eran muy importantes para cuidar la salud. La medicina buscaba mantener el equilibrio entre el cuerpo, la naturaleza y las fuerzas espirituales. Las hierbas se utilizaban para aliviar dolores, curar heridas, tratar problemas digestivos y enfermedades respiratorias. Algunas también tenían un significado ritual o religioso. El uso de la herbolaria variaba según la clase social. La clase alta tenía acceso a médicos especializados y utilizaba plantas en tratamientos más complejos y en ceremonias religiosas. Además, podían conseguir plantas de distintas religiones. La clase media acudía a curanderos locales y usaba remedios comunes para enfermedades cotidianas. La clase baja dependía del conocimiento familiar y comunitario, utilizando plantas locales y tratamientos más sencillos. En conclusión, las plantas medicinales eran fundamentales para toda la sociedad, pero su uso dependía de la posición social. La religión tenía un papel importante en todas las clases sociales y su cultura. En la clase alta era el centro de la vida política y social, ya que dirigían ceremonias y rituales en templos y tomaban decisiones basadas en sus creencias. Para mantener el equilibrio del universo, ellos se encargaban de revisar los calendarios sagrados. En la clase baja, la religión formaba parte de la vida diaria, pues realizaban ofrendas y rituales para pedir ayuda a los dioses en su supervivencia y en las cosechas, mientras la clase media participaba activamente en fiestas y ceremonias organizadas por la alta, ofreciendo ofrendas para obtener protección, éxito en el comercio o buenas cosechas, y siguiendo las normas religiosas en su trabajo y vida cotidiana. Los mexicas desarrollaron un sistema de transporte en canoas que circulaban por los lagos y canales de la ciudad. En general, no existían carros ni animales de carga grandes, por eso el transporte se hacía principalmente a pie. Para llevar mercancía utilizaban el mecapal, una banda que se colocaba en la frente para cargar peso en la espalda. Los encargados de transportar productos se llamaban tamemes y recorrían largas distancias. La clase baja dependía mucho de este tipo de transporte, ya que requería gran esfuerzo físico. También había mensajeros entrenados que llevaban información de un lugar a otro. En Mesoamérica, la agricultura fue la base del desarrollo de grandes civilizaciones. El maíz, junto con el frijol, el chile y la calabaza, formaba la base de la alimentación. Para cultivar, usaban técnicas avanzadas como las chinampas en zonas con agua y las terrazas en zonas montañosas. Cada clase tenía un trabajo diferente en este tema. La clase alta no trabajaba la tierra, pero controlaba la producción y recibía tributos. Su poder dependía de que hubiera buenas cosechas. La clase media ayudaba a intercambiar y transformar los productos agrícolas en bienes útiles. Su trabajo conectaba la producción en el comercio. La clase baja, compuesta principalmente por campesinos, era la base de todo el sistema. Ellos cultivaban la tierra y producían los alimentos que sostenían a toda la sociedad. En resumen, la agricultura no solo daba alimento, sino que organizaba la economía, el poder y la vida diaria en la época prehispánica. En la sociedad mexica, la elección del gobernante supremo era un proceso exclusivo de la clase alta, formado por nobles,
sacerdotes y líderes militares que elegían a un miembro de la nobleza con linaje real y méritos en la guerra o el gobierno. Una vez elegido, el nuevo gobernante se le otorgaba símbolos de poder y ceremonias religiosas, lo que muestra que el sistema era elegante y jerárquico. La clase media, integrada por guerreros y administradores, no participaba en la elección, pero ayudaba a ejecutar las decisiones de Tlatoani, organizar campañas y mantener el orden. En cambio, la clase baja, formada por campesinos y trabajadores, solo reconocía al gobernante y cumplía con sus obligaciones, reflejando que el poder político estaba concentrado en la élite y que todo funcionaba de manera jerárquica. El poder político y jurídico estaba concentrado en la clase alta, que dirigía el gobierno, administraba la justicia, controlaba la tierra y los tributos y creaba normas basadas en la costumbre para mantener el orden social, político y religioso. La clase media cumplía funciones económicas importantes mediante el trabajo especializado y el pago de tributos, con una movilidad social limitada y sujeta de leyes estrictas. La clase baja sostenía la producción y el sistema tributario, pero enfrentaba castigos severos para mantener la disciplina social. En general funcionaban con jerarquía, con leyes obligatorias para todos, pero sin el concepto moderno de derechos humanos, ya que las normas buscaban principalmente preservar la estabilidad del Estado, cuyo centro era Tenochtitlán. Los aspectos laborales estaban organizados según la clase social. En la clase alta se encontraba el güey Tlatoani y la nobleza o pipiltín, quienes dirigían el gobierno, las guerras, los tributos y la administración del poder político, militar y religioso. La clase media estaba formada principalmente por los pochtecas o comerciantes, encargados del intercambio de productos entre regiones y del abastecimiento económico. La clase baja incluía a los macehualtín, que eran artesanos y agricultores responsables de la producción de alimentos y objetos, y en el nivel más bajo a los tlacotín, o esclavos, que realizaban los trabajos más pesados. La educación no era igual para todos, sino que dependía de la clase social. Los hijos de la clase alta estudiaban en la Calcamecac. Ahí recibían una enseñanza muy completa y estricta. Aprendían religión, historia, astronomía, matemáticas y estrategia militar. Su preparación era para convertirse en gobernantes, sacerdotes o líderes. También se les enseñaba disciplina, autocontrol y responsabilidad. Los hijos de la clase media o pueblo común asistían a Telpolcach. Su educación era más práctica. Aprendían agricultura, oficios, normas sociales y entretenimiento militar básico. El objetivo era prepararlos para trabajar y apoyar a la comunidad. En el caso de la clase baja, la educación se daba principalmente en casa y en la comunidad. Desde pequeños aprendían trabajando y siguiendo las tradiciones familiares. Era una enseñanza práctica enfocada en la responsabilidad y la cooperación. La clase alta controlaba tierras, tributos y el comercio a larga distancia. Regulaba los mercados y acumulaba bienes valiosos como cacao, textiles finos que funcionaban como forma de pago, lo que forzaba su poder y acceso a lujos. La clase media, integrada por comerciantes y artesanos, producía y vendía cerámica, textiles y herramientas en mercados como el de Tlatelolco. Realizaban trueque y comercio regional, lo que les permitía acumular cierta riqueza. La clase baja, formada por agricultores y trabajadores, producía alimentos para su sustento y para pagar tributos. Vivían con recursos limitados y su trabajo mantenía al Estado, la región y el ejército. Los avances tecnológicos en astronomía, agricultura e ingeniería fueron posibles gracias a la organización social. La clase alta concentraba el conocimiento científico y dirigía los proyectos, desarrollando calendarios, sistemas matemáticos y grandes obras como disques, calzadas y sistemas hidráulicos. La clase media aplicaba ese conocimiento con habilidades técnicas para crear infraestructura y sistemas de registro como los quipus. La clase baja realizaba el trabajo físico y utilizaba esas tecnologías en la vida diaria, permitiendo que funcionaran y sostuvieran a toda la sociedad. Estaba organizado de forma jerárquica y concentrado en la clase alta.
integrada por la nobleza y el tlatoani, quienes gobernaban el estado, dirigían guerras, administraban justicia, controlaban tributos y organizaban ceremonias religiosas, justificando su autoridad por su linaje y educación en el Calmecac. La clase media ayudaba al funcionamiento del gobierno, pero sin tomar decisiones importantes y siempre subordinando a la élite. La clase baja, formada por agricultores y trabajadores, sostenía la economía mediante la producción y el tributo, sin participar en el poder político, lo que muestra que la sociedad mexica funcionaba como una pirámide donde la autoridad se concentraba en la nobleza. El poder religioso estaba muy ligado al poder político y se concentraba principalmente en la clase alta, que dirigía ceremonias, interpretaba calendarios y actuaba como intermediarios con los dioses, legitimando la autoridad de los gobernantes. La clase media incluía sacerdotes menores y auxiliares que ayudaban en los templos, realizaban rituales y apoyaban con sus conocimientos especializados. La clase baja participaba en la religión como parte de la vida cotidiana mediante ofrendas y festividades, pero sin dirigir ni organizar las prácticas religiosas, mostrando que el poder espiritual también estaba distribuido de forma jerárquica. El poder económico estaba concentrado en la clase alta, ya que controlaban las tierras y el sistema de tributos, acumulando riquezas y decidiendo cómo se distribuían los recursos. La clase media generaba y movía la riqueza mediante el comercio y la producción, aunque sin controlar los recursos principales. Y la clase baja sostenía toda la economía con su producción agrícola y manual, pero sin tomar decisiones económicas. Fue jerárquica y reforzada la desigualdad. En conjunto, la época prehispánica en Mesoamérica muestra una sociedad organizada donde cada grupo cumplía una función específica en la vida política, económica y cultural, desde la forma de gobernar hasta el lenguaje, la alimentación y la vida cotidiana. Todo reflejaba una estructura social bien definida que permitió el desarrollo de grandes civilizaciones.